morning. Buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. It still feels like it's morning. Todavía Praise God. se siente como que es la mañana. Good Gloria a afternoon. Dios. Good afternoon, brothers and sisters, church family here in the room. And for those of you that are watching online, thank you for joining us. Let us start with prayer. Buenas tardes, hermanos, familia de la iglesia, tanto como los que están aquí en presencia, también los que están en línea. Empecemos con una oración. Father God, we come before you today with humble hearts, grateful for your presence in this place. Thank you for waking us up this morning, for giving us breath, for allowing us to gather together in your name. Father God, we acknowledge that you are our provider. You are the God who sees our needs before we even speak them. You are the God who makes a way when there seems to be no way. Today, Lord, we ask that you open our hearts and our minds to receive your word. Remove every distraction, every worry, every burden that we walked in with, and allow us to be fully present with you. Lord, use me as your vessel today. Let my words not be my own, but let them be led by your Holy Spirit. Speak through me in a way that reaches every heart in this room and online. Prepare us, Father, to not only hear your word, but to trust you more deeply, to obey you more boldly, and to recognize your provisions in our lives. We give this time to you. We honor you. We trust you. In Jesus' name I pray. Amen. Padre Dios, venimos ante ti hoy con corazón humildes, agradecidos por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por despertarnos esta mañana y por darnos aliento y por permitirnos congregarnos en tu nombre, Señor. Padre Dios, reconocemos que tú eres nuestro proveedor, tú eres el Dios que de nuestras vidas y nos da todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por abrir el camino cuando parece que a veces no hay. Señor, te pedimos que abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra. Quita toda distracción, toda preocupación, toda carga, todo lo que nos puede distraer de ti, Señor, y permítenos estar completamente presentes contigo. Señor, usa a mi esposo y a mí como vasos tuyos, Señor, que las palabras sean tuyas, no de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Habla a través de nosotros, de manera que llegue a cada corazón. Aquí en presencia y también en línea. Prepáranos, Padre, para no solo escuchar tu palabra, pero también para confiar en ti más profundamente, Señor. Ayúdanos a obedecerte con valentía y reconocer, Señor, que todo viene de ti, Señor. Te entregamos este tiempo, te honramos, confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Praise God. Gloria a Dios. I come here today with a lot of joy in my heart for a few reasons. Primero quiero decir que siento mucha alegría en mi corazón por muchas razones. I'm really appreciative of everyone that's here, and we've been having we had a really good fellowship yesterday at our friends, brother and sister's house, Cristobal and Joyce. Ayer, gracias a todos que están aquí. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito en el hogar del señor Cristóbal y la hermana Joyce, de los dos, y muchas gracias por abrir su hogar. Y de verdad pasamos un tiempo en coinonía y fue un tiempo muy agradable y muy bonito. Yeah, it was a great fellowship to come together. Great food, some amazing arroz con pollo. I really enjoyed getting a chance to meet some of your friends, your Ecuadorian friends. Sí, fue un momento en coinonía de nuevo y lo pasamos delicioso, pero el arroz con pollo también estaba delicioso y pudimos conocer varias amistades de los hermanos Cristóbal y Joyce, que también son de Ecuador. Now, it's important that we come here and gather together in the Lord's home, but we should be in each other's homes as well, right? Sí.
Y es importante de estar aquí y reunirnos, pero también es importante como somos familia en Cristo, de también reunirnos en la casa uno con cada otro. Yeah. And it's just great to be as believers, to be together and be able to have joyous times together. Y de verdad es muy agradable como cristianos, como familia en Cristo, de pasar momentos juntos y sanos y de verdad es un momento en Yeah. familia. And to get to know each other a little bit Para more conocernos outside of más church. uno a los otros. Yeah. So thank you again Entonces, for muchas opening your gracias home. la familia Cristóbal y Joyce. Okay. Um, I want to thank the church family here at Mi Lugar Seguro and those at Grace Christian Family Church for the many prayers for my 9-year-old niece, Nikiso, who had surgery on Wednesday at Boston Children's Hospital. Y también quiero agradecer a nuestra familia de la iglesia Mi Lugar Seguro y de Grace Christian Family Church por tantas oraciones sobre mi sobrina Nakiso de 9 años, que a ella la operaron el miércoles pasado en el hospital de Boston, de infantil, Children's Hospital in Boston. And we know there's such great power in prayer, right? When we come together to pray together, there's so much power. Podemos ver que hay tanto poder en la oración, que cuando estamos juntos, como dice la palabra, donde hay dos o más en mi nombre, hay poder. Yes. I saw friends and family come together and pray and leaving it in the Lord's hands. The Lord gave strength and encouragement to Nikiso's parents, my brother John, and my sister-in-law, his wife Atai. Vi amigos y familia unirse en oración, dejando todo en las manos de nuestro Señor. El Señor le dio fuerza y ánimo a los padres de Nakiso, mi hermano John y su esposa Atai. I saw them both leaning on the Lord and praying for his intervention while she was in surgery. Ambos se apoyaban en el Señor y oraban por su intervención. And we were happy to say that both surgeries that she had on her neck and her back was both a success. Y les puedo compartir que, gloria a Dios, las dos cirugías fueron un éxito. La niña tuvo cirugía de su cranium y también de la baja espalda. Now she's been recovering, and it's been an up and down battle with the pain that she's been having. But happy to report that she's been pain-free and on regular medication Amen. for the last couple of days, and they're waiting at the hospital to be discharged today. Amén, amén. Ella se ha estado recuperando con diferentes niveles de dolor y en comunidad. Sin embargo, le damos gloria a Dios y gracias a Dios porque Él ha estado ahí con ellos y seguimos pidiendo por su sanación y también para compartir que hoy, si Dios permite, le dan de alto para que la niña regrese a su casa. So Nikiso, she's a brave warrior, and I know the Lord has been by her side. And I want to share my sister-in-law, Atai, she wrote in a group text something that I would like to share while she was in a waiting room, waiting to hear from the surgeon. Nikiso es una guerrera valiente. De nuevo, tiene 9 añitos esta niña. Y sé que el Señor ha estado a su lado y al lado de John y Atai. Mi cuñada Atai escribió un mensaje en el grupo y me gustaría compartirlo con ustedes. Mientras ella esperaba en la sala de espera, mientras que la niña estaba en la cirugía. So I'll go ahead and share what she shared on the chat. While I wait, I'm learning to, number one, trust that nothing happens outside of God's direction. Ella empezó escribiendo el número 1, dijo, mientras espero, estoy aprendiendo. Número 1, confiar en que nada sucede fuera de la dirección de Dios. And 2, acknowledge that pain and suffering exist in this world, and even when we don't fully understand why. Número 2, reconocer que el dolor y el sufrimiento existen en este mundo, incluso cuando no entiendo completamente por qué. Number 3, believe that in seasons of darkness and questioning, God's grace can show up in many new ways. Número 3, creer que en las temporadas de oscuridad
y de cuestamiento, la gracia de Dios puede manifestarse de nuevas maneras. And the last one, number 4, find hope and confidence in God's presence, even when answers don't come right away. The season hasn't been easy, but even here, there's still joy, still presence, still something steady to hold on to. And she ended by saying, thanking everyone for the prayers for her daughter. Y el punto final que ella escribió, y número 4, es encontrar esperanza y confianza en la presencia de Dios, incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente. Esta temporada no ha sido fácil, pero incluso aquí todavía hay alegría, todavía hay presencia, todavía hay algo firme a lo que se puede uno aferrarse. Gracias a todos por sus oraciones. Amén. Now, it's always beautiful to see people come together in prayer, at times like this, honoring God and putting Him at the center of the problem, right? It's not so much about us, but putting God into the center. God is an awesome God that we have, and He's a God that provides, right? Amén. Es hermoso ver a la gente unirse, honrando a Dios y poniéndolo a Él en el centro de todas nuestras batallas. Nuestro Dios es un Dios impresionante porque Él es un Dios que también provee. Yeah. And I see God moving in our lives. I see God moving in my family's lives. I see God moving in Giselle's children. He's just an awesome God. Y vemos a Dios moviéndose en la familia mía, de nosotros. Él es un Dios que de verdad nunca nos sorprende. Lo vemos trabajando en la vida de nosotros y de nuestros hijos y nuestra familia. I see God moving in my parents. And it's just beautiful to see the work that He's doing in our family. And it's something that we pray for all the time, is Amen. for our children, our family, to really get to know the Lord and for their salvation. Amén. Veo a Dios moviéndose en medio de mis padres y también de nuevo en medio de nuestra familia. Es una de las oraciones de nosotros, es que nuestros hijos y nuestros seres queridos, nuestros padres conozcan del Señor. Entonces viéndolo mover de verdad es algo precioso. I see it in some of my aunts, my uncle. I see it in some of my cousins, my nieces and nephew, and it's so much better to have a conversation with them when we're talking about the Lord and seeing them really have faith in the Lord and what He's doing in our lives. Amén. Lo veo en mis tías, en mis sobrinos, mis sobrinas, y de verdad las conversaciones que tenemos cuando Dios es el centro son las conversaciones que de verdad llenan, que de verdad podemos disfrutar de esas conversaciones más, porque Dios está en el centro. And last night we had dinner at Angelica's restaurant that she works at, and Giselle was there with her two sons, and seeing God move in Josh, and him talking about the Lord, and him reading, it was just, I know how I felt. I could just imagine how Giselle's been feeling, but she's been praying for this. But God is moving in our lives. Amén. Sí, anoche salimos a cenar donde trabaja Angélica en su restaurante. Fuimos con Giovanni, Joshua y sus esposas. Y comparte Joan que sí, que fue un orgullo viendo a Joshua como un hombre joven, porque apenas tiene 21 años, y viéndolo a él ser transformado por medio de la palabra, hablando de la palabra, conociendo de la palabra y compartiendo con nosotros, y viendo a Dios moverse en la vida de él, y viendo también a Giovanni como de lejos, mirando a su hermanito hablar de esa forma. Y de verdad nos da mucho orgullo de saber que Dios se está moviendo. Uno de los muchos milagros. Yes. Amen. And it is a God that is capable of doing many miracles. The sermon today is on the God that provides. This is the second week in the series of sermons that we're having on the God of miracles.
Y hoy podemos ver que Dios provee, es el título del sermón de hoy. Esta es la segunda semana de la serie de sermones sobre el Dios de los milagros. So last week we heard from Pastora Sandra, and the sermon was on the God who makes the way. La semana pasada la pastora dio un sermón titulado El Dios que abre el camino. She shared the amazing story of Moses and the parting of the Red Sea. She shared that God can part the sea. He can handle what we're facing, right? Ella compartió la historia de Moisés y cuando la apertura del Mar Rojo, ella compartió que el mismo Dios que abrió el mar ayer es el mismo Dios que está con nosotros enfrentando los problemas hoy. And he's that same God that's here today, still performing miracles. The same God that was there yesterday, the same God that is today, the same God is going to be here forever. Él puede manejar todas las cosas que estamos enfrentando. El mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Now, he can handle what we're facing, right? And I'm just thinking about the scenario with my niece this week, right? He could handle that. Have any of you ever been in a moment where you didn't know how things were going to work out? Él puede manejar lo que estemos enfrentando. Algunas veces se han preguntado ustedes en un momento de pasar algo difícil, cómo lo iban a resultar, cómo iban a resolver. Been in a situation where you didn't have enough money, didn't know where the next meal may be coming from, that you just didn't have enough strength to get through it all, and not enough answers, right? A veces pasamos momentos de no haber suficiente dinero, de no tener suficiente fuerza. A veces no hay suficientes respuestas. A moment where you all could say sometimes, God, I don't have enough, right? A veces pasamos momentos en lo que le decimos a Dios, Dios, no tengo suficiente o no soy suficiente. So this is where today's story begins. I'm going to focus the sermon on. And many times that's where a lot of us are today, where we just don't feel like we have enough, right? But there's a truth we're going to walk through today. Ahí es donde comienza esta historia. Y ahí es donde muchos de nosotros estamos hoy. Pero aquí vamos a ver la verdad y lo vamos a aprender hoy. We know God provides, right? But he doesn't only provide when you don't have enough. He also provides sometimes when you have nothing left. Vamos a aprender que Dios no solo provee cuando tienes suficiente, pero Dios también provee cuando no tenemos nada. Yeah. So today's scripture reading, we're going to focus on the First Kings. This is the story of the prophet Elijah and the widow at Zarephath. Elijah announced that there was a great drought. Elijah announced to everyone that there was a great drought that would last a few years. God provided Elijah with water in the brooks, and God sent the ravens to bring him bread and meat. Hoy estaremos leyendo en Primera de Reyes. Esta es la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Elías anunció que habría una gran sequía que iba a durar muchos años. Dios le proveyó a Elías agua durante esos tiempos y Dios lo envió a los cuervos para que le trajera pan y carne. So let me go ahead and read the scripture. So we set the context for the story here. So it's going to be the First Kings, chapter 17, verses 7 through 16. And starting with 7. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked,
Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. As surely as your Lord, your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord sends rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food for every day for Elijah and for the women of her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not dry up, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Amen. Amén. Y leemos en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 al 16. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le ha ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña y llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por la agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un pancillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarrón. Amén. All right. Are you all familiar with the story? Some of you familiar with the story? So let's go ahead and break this down. ¿Están ustedes familiarizados con esta historia? Vamos a verlo por partes. Okay. So Elijah is commanded by God, right, to go and reside in the heart of this very land where they worship Baal. And now being promoted, where the worship of Baal is now being promoted in Israel. God told him, I have directed a widow to supply you with food. Entonces aquí a Elías Dios le ordenó de ir y residir en el corazón de la misma tierra de donde se promovía la adoración, que se llamaba Baal en Israel. Dios le dijo, le he ordenado a una viuda de ese lugar que te dé de comer. So
here is where Elijah, who he was being taken care of by God, right? I read early in the passages where he was allowing it to have water for him, and he's also going to have the ravens were bringing him food. But now he's telling him to go be supported by a human's hand. But they weren't just anyone's human's hands. It was the hands of a starving widow. Y vemos que en esta historia Dios estaba proveyéndole a Elías agua, le traía por medio de las aves, le traía también carne, pero aquí Dios le decía a Elías, como portador de la palabra de Dios, ahora Dios le decía que ahora lo iba a sostener manos humanas, pero eran las manos no solo de una persona regular, era una viuda pobre que también enfrentaba sus propias situaciones. Yeah. So Elijah he was feeling pretty good. He must have been feeling good, right? That God was taking care of him right in the middle of the drought. Podemos ver aquí que Elías se sentía bien porque Dios lo estaba sosteniendo, que en medio de la sequía Dios estaba cuidando de él. But God tells him to leave this town and go to another town and go meet up with a widow. Entonces Dios le dice que se vaya de ahí y que vaya a otra ciudad para encontrar a la viuda. Yeah. And in this widow, she was on the brink of death, right, for her and her son. And something else about this widow, she was living outside of God's circle. Like they were worshiping Baal. You know, they were idolizing a different God than the God of Israel. Ahora, ella no era una viuda cualquiera, era una viuda pobre que cuidaba de su hijo y estaba también a punto de la muerte, como ella nos decía, no tenía nada más para comer. Además, ella también estaba fuera del círculo y del propósito del pueblo de Dios, porque estaban en un pueblo donde estaban adorando otros dioses. Yeah. So I'm going to go ahead and share a Bible scripture, Luke 4:24 to 26, where Jesus, he spoke about this widow. And he said, I assure you that there are many widows in Israel in Elijah. Let me back up to verse 24. I truly tell you, he continued, no prophet is accepted in his hometown. I assure you that there are many widows in Israel in Elijah's time, when the sky was shut for 3.5 years, and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. Y aquí les quiero compartir en Lucas capítulo 4, versículos 24 al 26. Y dice, pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Jesús habló sobre la viuda y decía también en el 25, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra. Muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Yeah. So Jesus shared this when he was in his hometown, and he was being challenged by his people. Remember people saying, hey, isn't this Joseph's son? Isn't this a carpenter? But he was challenged to, and they wanted him to do miracles in his hometown. So they weren't accepting him. So there's no prophets are accepted in their hometown. So Jesús compartió esta referencia cuando fue desafiado por la gente en su propia ciudad natal, cuando él hacía milagros. Y Jesús declaró que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Yeah. So Elijah had to be sent out of his hometown, right, to another town to be with strangers, and to be with a widow, and to a widow who's living in a pagan nation at the time, much like Egypt earlier and Babylon later. They represented the forces against God's kingdom.
Entonces allí donde Elías tuvo que ir era otra ciudad con extraños para conocer a la viuda que Dios le había mandado, que vivía en una nación pagana. Y ella eran ciudades como Egipto, Babilonia, y esto representaba muchas fuerzas contra el reino de Yeah. Dios. So I guess his hometown must have been pretty bad. That this town that God sent him to would somehow be better. Entonces tenía que ser que de verdad la ciudad de él estaba peor y mucho más mala que este pueblo porque Dios lo mandó a un pueblo donde estaban contra el reino de Dios. So let me tell you a little bit more about this town, Zarephath. It's a coastal town, and it's a territory that's ruled by Jezebel's father, Ethbal. He was a powerful king, and he was a high priest that he worshipped the god Baal. El pueblo costero de Sarepta estaba en un territorio gobernado por el padre de Jezabel, era Tabal. Él era un rey poderoso y sumo sacerdote que adoraba al dios Baal. So, doesn't sound like a good place that you'd want to go to, right? And this is where God wanted Elijah to live in the town, in the heart of where Baal was being worshipped. No era un buen lugar para uno estar. Dios quería que Elías fuera a vivir en esa ciudad, justo en el corazón de la tierra donde se adoraba Baal, Yeah. que eran otros dioses. But Elijah, he trusted God, didn't he? He had strong faith. And he knew he was going to be taken care of. Why did he know he was going to be taken care of? Because God said, I have directed a widow there to supply you with food. Y de nuevo, aunque era un lugar donde a lo mejor nadie quería ir, Elías confió en Dios y fue obediente y él supo que Dios le iba a proveer. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que había una viuda en ese lugar que él le había ordenado de darle de comer. Yeah, so this message must have been very clear to Elijah, right? That he just, and what does it say in verse 10? So he went to Zarephath. Doesn't talk about him complaining. It doesn't talk about him delaying or think about it. He just went. So Elijah had faith in the Lord, and he would not send him somewhere where he'd go to starve. El mensaje debió de haber sido muy claro para Elías, porque Elías se fue. En el versículo 10 dice, Elías se levantó y se fue a Sarapet. Elías tuvo mucha fe en el Señor porque él fue, no lo pensó y él supo que Dios iba a proveer y no se iba a morir de hambre. So first, what did Elijah? He asked for water, right? And then as she was stepping away to go get the water, he said, oh, hang on. I also want a piece of bread or a loaf of bread as well. And she responded, as surely as the Lord your God lives, I don't have any bread, but a handful of flour and a little olive oil in a jar. Elías primero le pidió a la viuda agua y mientras ella iba a buscarle la agua, él le dijo, espera, espera, y le pidió también un pedazo de pan. Ella le respondió, tan cierto como el Señor tu Dios vive, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. When Elijah met her, she was there gathering little pieces of wood so that she'd go make a fire to make her last meal for her and her son. Cuando Elías la conoció, ella estaba recogiendo leña para poder hacer un fuego y para hornear el pan que iba a ser para ella y para su hijo antes de morir, porque iba a ser su última comida. And I'm not sure if we all would respond in the same way when she tells Elijah that this is her last meal and she's going to die. But how did he respond? He said, don't be afraid. Go home and do as you have said. First, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. ¿Y cómo le respondió el profeta Elías? Le dijo, no temas,
vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame a mí el pancito con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Now, as a prophet, Elijah's words like means a lot, right? It's like his words are the command of the Lord. So the widow is asked to give all she has to help the bearer of the word of God. The demand is to give her all, right? In essence, the demand of the covenant that Israel had broken. So God is asking her to give her everything that she has left at this moment. Como un profeta, las palabras de Elías venían como órdenes del Señor. Y a la viuda se le pide que dé todo, todo lo que ella tiene para ayudar al portador de la palabra de Dios. Y no sé, pero aquí se le está pidiendo que haga un pacto con Dios y que le entregue todo. But she had faith, right, in what Elijah was asking for. Why did she have that faith? Because earlier in the text that we read in the verses, God says to Elijah, I have directed a widow to supply you food. So God had already spoken to her. So she was more likely expecting a visitor to come ask her for what she had. Ella tenía fe en lo que Elías le estaba pidiendo. ¿Por qué? Antes del texto, el Señor le había hablado a Elías y le dijo que él le había ordenado a la viuda en este lugar que le haga de comer. Así que ella ya estaba esperando la visita de Elías porque Dios ya le había hablado a la viuda. So this faith was further confirmed by what Elijah said next. And this is really powerful what he said next. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord sends rain on this land. Esto fue confirmado además por lo que Elías dijo en continuación. Y dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. So at this moment, she had a new faith in the God of Israel, right? Someone who worshipped Baal, she now had a new faith, right? And what did she do? She went away and just did what Elijah told her to do. And from that day onward, there was food every day for the woman and her family. Ella tuvo nueva fe este día en Dios, el Dios de Israel. Y ella fue y hizo lo que Dios le había dicho a Elías. A partir de ese día hubo comida todos los días para la mujer y su familia, porque ella confió en el Dios de Israel, el Dios verdadero. So that flour and the oil never dried up. It's just another miracle told in from these Bible stories of the God that provides, right? Entonces, de nuevo, el aceite y la harina no se secaron. Y aquí podemos ver otro milagro del Dios que provee. By an act of faith, this widow received the promised blessing. And it's blessing, like part of the story in breaking it down, this was a blessing that, Israel had forsaken the covenant and followed Baal in search of prosperity. Like Israel this time was looking for something else. Aquí, por un acto de fe, la mujer recibió la bendición prometida. Israel había abandonado el pacto y empezó a seguir otros dioses, como este dios Baal, en busca de prosperidad. But now, in the middle of this pagan kingdom, a widow realized something, that the trustful obedience to the word of God is the way to life. Amen. Amen. Y ahora, en medio de un reino pagano, una viuda se dio cuenta que la obediencia confiada a la palabra de Dios es el camino que conduce la vida. Amén. So, sharing this story, I want to make the following 5 points that kind of relate it to our own lives. And I don't know if as we were reading the Bible scripture,
Have you been in some of those places where it's like you're at the bottom, right? And you're looking for something more, looking for a miracle. So I want to put things in context here. Quiero compartir 5 puntos de lo que, cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, que no sé si a lo mejor ustedes, pero a veces nos encontramos en estos lugares oscuros. Y estos son puntos que podemos ver y aplicarlos a nuestras vidas. And the first point, God meets us sometimes at our lowest point that we're at. A lot of times when you hear people who have found Jesus or who they've gone through their transformation had started is usually at the lowest point that you're at. This widow was just struggling to live. She was ready to cook her last meal. This was definitely the widow's last point. And some of you may have been there in the past where this is your lowest point, or you know someone else that has been there at their lowest point. Bueno, el punto número 1 es Dios nos encuentra a donde estamos, en el lugar más bajo. Esta viuda no solo estaba luchando, pero estaba preparándose para morir. Se estaba preparando para morir sin ayuda y estaba sola, ella y su hijo. But in our lowest point, and yet that's exactly where God shows up. So let's go to Psalm 34, chapter 34, verse 18. And it says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Aquí podemos ver en Salmo 34, 18, que Dios siempre se manifiesta cuando lo buscamos. Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Now, God doesn't wait when you're at the worst moment. He doesn't wait for you to recover. He doesn't wait for you to get your strength back, wait to figure it out. He steps in when you are empty. Amen. Amén. Dios no espera que nosotros estemos fuertes para acercarse a nosotros. Él es el que nos da las fuerzas. Y Él entreviene cuando estamos vacíos. Él nos llena. Amen. The second point, God often asks for faith before provision. Faith comes before the miracle. Punto número 2. Dios pide fe antes de la provisión. No, la fe viene antes del milagro. Now, I don't know about you all, but did it feel a little uncomfortable to you when Elijah tells her, "First, make a loaf of bread for me," after hearing that she just had little or nothing left and she was basically had her last meal? He really said that, right? But Elijah demonstrates like some being real boldness in making this request. No sé si ustedes, pero para mí me puse un poquito incómodo escuchando a Elías pedirle a la viuda, prepáreme a mí primero. Y de verdad, esto muestra que Elías era un hombre seguro en pidiendo lo que él necesitaba en ese momento. Now, she barely has enough for herself, but what does God ask for? Give first. Ella solo tenía suficiente para ella y para su hijo, pero Dios, ¿qué nos pide a nosotros? Dar primero, antes de recibir. So this reminds me of the faith of the Roman soldier, the centurion, in Luke chapter 3. He asks, I'm sorry, it's Luke chapter 7 that he asked. That's where that was from. Now it comes back to me. In Luke chapter 7, he asked Jesus to help his paralyzed servant boy who lives in his house. Esto también me recuerda una historia de fe del
cinturano romano y podemos leer sobre esta historia en Lucas capítulo 7. Y aquí él le pide a Jesús que le ayude a sanar a su siervo que está paralizado y que vive en su casa. So in Luke chapter 7, verse 7, read verse 7 and verse 9. This is why I did not even consider myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. He continued in Luke chapter 7, verse 9. When Jesus heard this, he was amazed at him and turned to the crowd following him and said, I tell you, I have not found such great faith in Israel. Y en Lucas capítulo 7, versículos 7 y 9 dice, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Y continúa en Lucas 7, 9, al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que le seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. So part of the giving, right? You have to have that faith to be able to do that. This Roman centurion, he had such great faith that he was basically telling Jesus, "You just say the word, and I know it's going to happen." To have so much faith and trust, you just say the word, and I know this person will be healed. That was totally improvised. De nuevo, tener una fe tan segura en Dios, sabiendo que Dios va a proveer. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere una fe que confía en Él ciegamente. So it takes me to the fourth point. God's provision is often consistent. It's not flashy. Y el cuarto punto es que la provisión de Dios es constante, no algo que ostentosa. An example of this, God provided bread from heaven. The God of Israel could provide food and wilderness for his people for 40 years was one of his great signs that he gave, right, in Israel, that the Israel's God was true. He was truly the Lord of creation by doing that. Amén. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los muchos milagros es cuando Dios le proveyó pan del cielo, maná, a su pueblo. Dios podía proveer comida en el desierto durante 40 años y fue también una de las muchas señales grandes de Dios y por el amor de su pueblo de Israel. El Señor es el Señor de creación. Él creó todo. Él puede crear todo. Yeah. And this miracle is in Exodus 16:4, where then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. Podemos leer sobre esta historia en Éxodos capítulo 16, versículo 4 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueve pan del cielo. El pueblo debería salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Yep. So God may not give us everything at once that we may want, but he gives us exactly what we need. Y aquí podemos ver que Dios no nos va a dar todo a la vez. Él nos da exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. So the fifth point, sometimes you are sometimes you are the one God uses to provide, right? Sometimes you're the one that God uses to provide. But sometimes you're the one that's receiving the provision, right? El punto número 5 es que a veces Dios nos usa a nosotros para proveer y bendecir a los demás y a veces somos nosotros que recibimos la provisión. Now, I believe this, that so to be true, that there's been times in my life where I've been asked to give
to others and where I barely may have had enough for myself. And almost immediately, in a short period of time, God gives it back to me. Have any of you experienced that, right? When you give to others, you get it back? Amén. Y no sé de ustedes, pero yo he pasado momentos donde ayudaba a otros y a veces yo solo tenía suficiente o no tenía para mí mismo. Pero Dios es tan fiel y tan bueno que Dios inmediatamente me ha devolvido las cosas que necesito, devuelto lo que he necesitado en esos momentos. Gloria a Dios. So there are two scriptures that I researched that kind of that supports this. The first one is in Acts 2, chapter 2, verses 44 and 45. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Me gustaría compartir dos escrituras. El primero es Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45. Y dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. And just imagine that, right? To give everything you have, right? The followers of Christ, and that's what they did. They truly believed in his teachings, and they gave all of their possessions to those of people that are in need. And I think that's central a lot, right, in the Christian faith, right? To naturally and to be more like Jesus, and that is to give. And I think that's why the structure of the church, there's so many missions that are around the world and so many donations that are collected and recognizing that there are so many people that are without. And God provides, right? He takes care of those that are in need. And he uses us to be able to do that. Sí. Y qué bonito vivir así, ¿verdad? No sé si nos podemos imaginar, pero para eso nos creó Dios, para poder ayudar a los demás y vivir como familia, como el cuerpo de Cristo y ayudarnos unos a los otros. Por eso nos hizo todos diferentes, con diferentes talentos, para cada uno aportar sus trabajos al servicio y al cuerpo de Dios. Yeah. Now, the second verse I want to bring up, where it talks about receiving some of those provisions, right? In Philippians chapter 4, verse 19, it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." También quiero compartir otro versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, así que mi Dios les provee de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. So, let us pray. Thank you. Father God, we thank you today for reminding us that you are our provider. Not just when life is easy, but especially when we feel empty, when we feel stretched, when we feel like we don't have enough. Father God, you see every need in this room. You see the hearts that are heavy, the minds that are worried, the families that are struggling, and the situations that feel uncertain. And today we choose to trust you. Lord, give us the faith of the widow to trust you even when resources are low. Give us the faith of the Roman soldier, the centurion, to believe that just one word from you can change everything. Teach us to depend on you daily, not just for big miracles, but for daily provision, and daily strength, and daily peace. Father God, help us to recognize your provision when it comes, even when it looks small, even when it comes through people, even when it doesn't look like what we expected. And Lord, if there's anything that we are holding back from you, any fear, any doubt, any area where we are afraid to trust you fully, we surrender to you right now. Provide for our homes, provide for our health, provide for our finances, provide us, most importantly, spiritual growth
and to provide us with more of you. Let us leave this place confident, not in our own strength, but in your faithfulness. We trust you. We rely on you. We believe in you. In Jesus' name I pray. Amen. Padre Dios, te damos gracias hoy por recordarnos que tú eres nuestro proveedor, Señor. No solo cuando la vida es fácil, pero especialmente cuando nos sentimos vacíos, Señor. Gracias, Señor, que sabemos que te tenemos a ti y eso es suficiente, Señor. Padre Dios, tú ves cada necesidad en este hogar, Señor. Tú conoces cada familia, Señor. Tú ves cada corazón, Señor. Tú conoces sus preocupaciones, Señor. Te pedimos, Señor, por ellos, por sus familias, por las situaciones que estén pasando, Señor. Elegimos confiar en ti, Señor. En cambio de preocuparnos, queremos confiar en ti en todo tiempo, Señor. Danos, Señor, la fe de la viuda para confiar en ti, aun cuando los recursos son escasos, Señor. Danos la fe, Señor, como el cinturano romano, para creer y sabiendo que solo tu palabra, Señor, lo cambia todo, Señor. Enséñanos, Señor, a depender de ti cada día, no solo para los milagros y las cosas grandes, Señor, pero sino para la provisión diaria, Señor, que nos das cada día, Señor. Danos las fuerzas, Señor, y te damos gracias, Señor, por ayudarnos, reconocer, Señor, que tu provisión es suficiente, Señor, incluso cuando parece pequeña. Te damos gracias, Señor, cuando nos ayudas, Señor, a través de otras personas. Te damos gracias, Señor, aun cuando no los esperamos, Señor. Señor, estamos aquí, Señor, en medio de cualquier duda que podemos estar teniendo, Señor. Queremos colocarte a ti en la mitad. Nos rendimos a ti, Señor. Provee para cada hogar, Señor. Provee salud, Señor, en cada hogar. Provee para sus finanzas de cada familia aquí, Señor. Provee más importante, provee en nuestro crecimiento espiritual, Señor. Y ayúdanos, Señor, poder confiar en ti y buscarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, y colocamos todo esta semana, Señor, en tus manos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor. Y ayúdanos, Señor, buscarte realmente, Señor, no solo porque tengamos problemas, Señor, pero porque reconocemos, Señor, que tú eres real, Señor, que tú nos amaste primero, Señor, y que tú diste tu Hijo, Señor, por nosotros, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. And just want to share we're a small church that's growing, right? Mi Lugar Seguro. There's a couple ways that you can give to donations here to Mi Lugar Seguro. You could either give cash or check in person here, or through Zelle is an easy way to give, and that's with Mi Lugar Seguro Church at gmail.com. So we appreciate any donations that you're able to provide to help grow this ministry and be able to do more for our community. Thank you. Y si están interesados, formas de dar, lo pueden hacer en persona, pueden ver a la hermana Pilar o a la pastora, o lo pueden dar por medio de Zelle, y es milugarseguro@gmail.com. Muchas gracias. Okay. Thank you very much. Have a great day. Gracias, Amen. feliz día.